Y hoy quiero conversar acerca del poder de la resurrección, el poder transformador de la resurrección. Y es un privilegio poder estar aquí. Doy gracias a Dios primeramente y a nuestros pastores por la oportunidad de predicar sobre la resurrección y en una fecha tan especial. Y lo decían los hermanos en la alabanza, y se levantó un coro que llegó al cielo. La muerte no lo pudo contener, está vivo. Y sabe, quiero iniciar en esta porción de la palabra. Quiero que anoten primero a los Corintios 15, 3, 4 hasta el 8. Pero que ustedes puedan en su casa leer todo el capítulo, porque allí el apóstol Pablo va narrando lo que ocurrió en ese tiempo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En esta porción de la palabra, el apóstol Pablo menciona a todos los que les apareció después de muerto, después de la crucifixión y después de ser sepultado. Y sabe, cada una de estas personas, él las menciona con una intención, porque hay testimonio de que Cristo murió y resucitó. Hay testigos, y ese era el fin de esta palabra. También en Hechos 1:3, y yo quiero que usted lo anote, los que están anotando, que también menciona que se le apareció. Pero sabe, no es un espíritu, apareció con cuerpo. Compartió con los discípulos, estuvo con ellos 40 días enseñándoles. Y hoy nosotros formamos parte de esos testigos que el Señor quiere levantar para dar a conocer la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Usted y yo hoy cobramos ese propósito para levantarnos, para ser fortalecidos. Un propósito que desde la eternidad ha sido señalado para cada uno de nosotros, para todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Y fíjese lo que dice primero a los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es la primicia, el primero en resucitar. Pero ahora nosotros tenemos esperanza, porque Él es la primicia, pero hay promesa para todos los que creen en Jesucristo, porque Él vino a traer salvación y vida eterna, ¿verdad? Así que yo les pido un aplauso para el Señor, porque ha sido dado a conocer que Cristo es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor y que tenemos una esperanza para la eternidad de reunirnos, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, Él es la primicia y es para todos que guardan la confianza en Cristo, es decir, para que todos los que creen en Él. Pero había mucha angustia y todos estaban desconcertados porque el maestro había muerto, había sido crucificado. Y fíjese que él en varias oportunidades, sobre todo cuando estuvo en Galilea, hace mención la palabra que él les hablaba acerca de su muerte y resurrección. Pero vemos en Juan 25:26, cuando Lázaro muere, que él le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y Marta estaba llena de dolor por la muerte de Lázaro y le dijo: oye, si hubieses venido 4 días antes. Y
en ese momento Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero en la mente finita de Marta no lo entendía. Sin embargo, 100% hombre fue y lloró. Le dolía la muerte de su amigo Lázaro. Pero Jesús, después que lloró, y así lo dice la palabra, Jesús lloró. Un hombre que padeció aquí en la tierra todo. Experimentó dolores, experimentó todo. Porque se despojó de su grandeza, de su divinidad, para experimentar lo terrenal. Y entonces se levantó y le dijo que quitaran la piedra, la dificultad. Tiempo de quitar la piedra, la dificultad, lo que limita nuestra mente para que la palabra de Dios venga y pueda operar con poder transformador en nuestras vidas. Y Lázaro fue levantado, pero fue un milagro porque Lázaro después muere. No fue una resurrección y eso debe ser bien puntualizado en ese conocimiento. No fue una resurrección, fue un milagro sobrenatural porque Lázaro después murió. Y después de toda esa conversación privada que tuvo Jesús desde Juan 14 a Juan 17, donde Él ora por sus discípulos, donde Él prepara la separación, viene el arresto de Jesús. Y ellos habían recibido la inyección de todo el misterio eterno, de todo lo que ocurriría, aún la promesa de la venida del otro consolador, del Espíritu Santo de Dios. Pero es que todo lo que ocurrió fue avasallante, causó miedo, causó temor, los debilitó como apóstoles, como sus discípulos. Todo lo que habían aprendido en un momento se debilitó y fue arrestado. Y vemos en Mateo 26, 5, 8, cómo Pedro de lejos, del patio, del sumo sacerdote, veía todo lo que estaba ocurriendo. El arresto de Jesús. ¿Le dolía? Sí le dolía. Y Pedro tenía miedo, sí tenía miedo. Y Pedro estaba desconcertado, sí estaba desconcertado y no entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos podido estar sentados en un patio debilitados, viendo todo lo que está ocurriendo, aún desconcertados? La situación confusa. Pedro no estaba cerca de su maestro. Pero cuando Jesús anunciaba lo que le iba a ocurrir, Pedro le dijo, no, Señor, te acompañaré, estaré contigo en la cárcel y hasta la muerte. Pero muchas veces, ¿verdad? Decimos cosas y la circunstancia nos debilita, quiere apartarnos, pero ya Jesús sabía lo que ocurriría. Y aunque le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, yo he orado, he pedido para que tu fe no mengüe. Yo no sé cuál es tu situación que te está desconcertando, pero oramos en el nombre de Jesús para que tu fe no mengüe, para que tu fe no sea debilitada por las circunstancias que estés pasando. Y fue la única vez que Pedro fue debilitado, que dijo cosas, que hizo cosas. También le cortó la oreja a Malco cuando el arresto de Jesús. Y sabe, aunque Jesús había orado para que su fe no menguara, igual le dijo, me negarás 3 veces. No negaba Jesús lo que ocurriría. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y así fue, y ustedes lo saben.
Y sabe, el gallo cantó y ya lo había negado 3 veces. Y Pedro cayó llorando con condenación. Se sentía infiel. Pero Dios, el poder de la resurrección, lo levantaría para ser transformado, para ir y cumplir el propósito, ser el apóstol para los judíos, llevar el poder de la palabra, de la muerte, la resurrección de Jesucristo a los que no le conocían. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y ese hombre que lloró, que negó, que le cortó la oreja al hombre, que era apasionado, que se equivocó, que lo negó, fue el mismo que en Hechos 2 les estaba diciendo. Los estaba confrontando, les estaba diciendo que se arrepintieran. Ese mismo hombre estaría predicando con firmeza y dando el mensaje de la muerte y la resurrección de Jesucristo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. El que un día temió por la muerte de Jesucristo, en Hechos 2 estaría predicando de la muerte y de la resurrección. Yo no sé, pero para mí que hay muchos aquí que están debilitados, que se han sentido frustrados, que están confundidos, que serán levantados para predicar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Porque no nos define lo que hoy estemos transitando. Dios nos ha dado identidad de hijos, nos ha dado un propósito y ha depositado el Espíritu Santo de Dios. La promesa se ha manifestado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo que hemos recibido por el amor de Cristo. Y dijo, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Es imposible que lo que estemos viviendo nos retenga. Pero se necesita un poder transformador en nuestras vidas. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres que han transitado por dolor, por valles de sombra, que han caminado por dificultad, pero que han confiado y han tenido fe. Pero la fe se puede debilitar, ciertamente sí se puede debilitar, pero tenemos la promesa, la del Espíritu Santo. El otro consolador es el que nos acompaña, el que camina con nosotros. Y vemos cómo en medio de la confusión, cuando esos hombres ya se estaban alejando, iban a 60 estadios de Jerusalén. Iban confundidos. Oye, este era el que nos iba a redimir. Oye. Y Jesús caminaba con ellos. Y creían que era un desconocido, un forastero, dice la palabra. Y era Cristo. Pero había sido velados sus ojos porque tenían confusión. Y sabe, no solo la tumba estaba vacía con la resurrección, sino se había vaciado su corazón de la enseñanza que Jesús en su tiempo de ministerio les había dicho. La promesa parecía que se ahogaba en medio de la separación y el dolor, pero la promesa permanecía. Y ellos caminando decían, pero no ardía nuestro corazón. Hoy nos preguntamos, ¿realmente arde nuestro corazón por la palabra, por la promesa que Dios ha dado a cada uno de nosotros? Es la palabra que debemos responder en nuestro interior. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque ellos caminaban por el camino de Emaús y ellos preguntaban, oye, pero este no es el que nos va a redimir, este no es nuestro Salvador. Se había apagado el fuego, no ardía. Y la circunstancia viene a apagar el fuego del don de Dios
en nuestros corazones. Pero el poder de la resurrección, el poder transformador en su amor, en su verdad, en su justicia, aviva. El mayor regalo que Dios nos ha dado a usted y a mí y para todos los que en Él crean: la salvación y la vida eterna. Un aplauso para el Señor. La muerte no pudo detener a Jesús, no lo pudo contener, pero no tampoco pudo contener el propósito de esos 12 hombres, de esos apóstoles. Ahora estaba diciéndoles en su primer sermón, ya transformado. El carácter de Pedro había sido cambiado. Ahora estaba caminando en el propósito y confrontaba a los que un día conspiraron contra Jesús. Lo que un día significó debilidad, Dios lo transformó en poder a través de la resurrección. Y fíjese bien en Hechos 4, ese mismo que se escondió detrás de la puerta y que cuando la criada le dijo: ese no era con el que tú andabas. No, ese no, yo no. 3 veces lo negó. Ese estaría confrontando a Caifás, a Aná, a Alejandro y a todos los que conspiraron contra Jesús, porque parecía una conspiración, pero era realmente el diseño eterno y perfecto para traer vida y vida en abundancia a todo el que en Él cree. Amén. Esas circunstancias que hemos podido estar viviendo están operando para traer vida y vida en abundancia. ¿Qué necesitamos? La transformación del carácter a través del poder de la palabra, de la resurrección. Porque si predicamos la muerte y la crucifixión sin la resurrección, entonces estamos predicando un Cristo que murió, que fue vencido por la muerte, que la tumba lo contuvo. Estamos predicando a un Cristo que vive y hay promesa de vida eterna para usted y para mí. Amén, aleluya. Entonces fíjese en Hechos 4, frente al Sanedrín judío, los que habían condenado a Jesús, Pedro les dijo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Predicaban la resurrección. Wow. La circunstancia le favoreció para predicar la vida y la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y dice la palabra allí: se convirtieron 5,000 en esa predicación. Lo que Pedro vivió operó para traer vida, para traer salvación a los que estaban perdidos. Amén. Hoy lo que usted y yo podamos estar viviendo va a operar, porque usted, así como esos 500, así como los 12, así como María Magdalena, nosotros seremos testimonio de que hay vida y que Cristo resucitó, porque el poder de la transformación de Cristo, el poder de la transformación de la resurrección está en usted y está en mí, pero debemos creerlo. Debemos creer que ha sido dado el don de la vida a través de Jesucristo. Pedro tuvo un carácter transformado, probado, fue puesto a prueba, pero venció Cristo en él. Venció Cristo en él, la vida y la resurrección. Lo mismo no ocurrió con Judas. Judas traicionó a Jesús. Pedro lo negó. Pero Jesús besó a Judas y le compartió el pan y el vino.
Judas lo vendió por 30 monedas. Jesús fue el intercambio. Jesús es el precio, el más alto y hermoso precio. Su sangre, su carne que fue molida. Y vemos en Mateo 27:5 que Judas arrojó las monedas y fue y se ahorcó. Fue contenido su propósito por la muerte, por el pecado. Pero Pedro fue transformado, tuvo la renovación de la mente, no se quedó donde estaba. El temor, la angustia, no abandonó el propósito. Caminó con Jesús y la separación sí lo afectó, pero vemos cómo pudo operar el Señor en su vida. Y fíjese, ellos anoten también por favor Lucas 24, todo el capítulo. Jesús había resucitado, la noticia. María fue y buscó rápido a Pedro y a Juan. Y Pedro quedó maravillado cuando vio que la tumba estaba vacía. Y fueron a buscar los hombres y a las mujeres. Y había un revuelo. Lo extraordinario estaba ocurriendo, lo prometido. Porque así se los hace saber Jesús en el camino de Maús. Les dice, es lo que escribió, lo está escrito en el libro de Moisés, en los profetas y en el libro de los Salmos. Pero aún estaba el velo en ellos. Y sabe, ellos decían, pero este no era el Redentor, no había cómo explicar que había muerto el que los iba a redimir del yugo de Roma, del yugo opresor. Ellos tenían un objetivo o una mente limitada a la liberación política, porque Roma los tenía grandemente oprimidos por el pago de los impuestos y eran gobernados por Roma. Y este no era. Y sabe, muchas veces usted y yo podemos limitar la obra del Señor. Y aún predicamos así o invitamos a personas. No, porque Dios te va a bendecir. No, Dios te va a devolver ese esposo. Así una vez yo llegué a los caminos del Señor. Esto no lo dije en el primero. ¿Sabe? Pero es que Dios tenía preparado el poder transformador en mi carácter y en cada uno de ustedes. ¿Sabe? Todo obra para bien. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Su obra es perfecta y Dios ha preparado el don, el regalo más grande que usted y yo no merecemos. Y sabe, dijo Pablo, y por último, al abortivo, al que no merecía, y así somos cada uno de nosotros, no merecíamos, pero no es por merecer. Es por su gracia, es por su amor eterno. Y sabe, a veces predicamos y traemos con intenciones o motivaciones equivocadas, pero el Señor trae ajustes, trae verdad sobre nuestra predicación. Tiempos radicales, tiempos difíciles, pero Dios levanta un pueblo radical a Cristo, radical a su verdad y a su palabra. Y diga, somos nosotros. Y Él está trabajando poder transformador. Y sabe, Él cambia nuestra condición, nuestro corazón. Porque somos perfeccionados hasta su venida. Y no es que usted y yo seamos los más perfectos. No, es que perfecto es nuestro Señor.
Judas fue vencido por el pecado, nosotros no, por la traición, el amor al dinero. No tenía conocimiento, estuvo con Jesús, pero mayor era el amor al dinero. Pedro fue afirmado por Jesús. Jesús no lo condenó. Jesús lo llenó de su amor. Y sus ojos estaban velados cuando caminaban por el camino de Emaús. Se habían alejado. Como les dije, 60 estadios, eso es lejísimo. Pero no se quedaron de esa manera. Sus ojos fueron abiertos, cayeron los velos. Y la manera en que caen los velos y que los ojos son abiertos es a través de la predicación de la palabra. No hay otra manera. El Espíritu Santo de Dios hace la obra. Y el Señor quiere en estos tiempos tan cerrados, ¿verdad?, abrir corazones. Porque los tiempos, me refiero a cerrados en que parece que somos cercados. Pero sabe, el Señor abre los corazones y el Señor abre los cielos y la eternidad será dado a los que vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Y el jueves tuvimos una experiencia muy hermosa. Fue un tiempo de evangelismo. Y sabe, vinieron jóvenes y niños. El niño contaba cuántos llevaba. Hermoso, sabe, de todas las edades. Hermanos, había una hermanita que me hacía que fuera yo. Pero estábamos ahí trabajando un muro de oración, un mundo donde esas personas colocaban sus peticiones de oración. Y sabe, estábamos ya despidiendo y estábamos cerrando la oración y vino un muchacho y cortó. Pero él no vino de cualquier manera, vino alegre, con hambre, con sed, anhelante. Y nosotros muchas veces encerrados como Pedro en nuestra circunstancia, en nuestra situación. ¿Sabe? Ahí hemos estado todos, creyendo que no hay solución. ¿Cómo estaba Pedro? Aparte de debilitado, estaba lejos del Señor, estaba frustrado. Así hemos estado nosotros. Y ese muchacho arrebató esa bendición, porque ya nos estábamos despidiendo y pidió y dijo: oren por mí, por mi esposa, por mis hijos, uno más para el Señor. Pero me impactaba la alegría, la emoción. Él estaba recibiendo una buena noticia, la mejor que hay para nosotros, la de la salvación y la vida eterna. Amén. Un aplauso para el Señor. Entonces, ¿a quién debemos predicar? A Cristo. Él es autor y consumador de la fe. Y sabe, creo que este es un tiempo importante para nosotros como ministerio, como cuerpo de Cristo, para ir y llevar el mensaje de salvación. En Hechos 2 se convirtieron 3,000, en Hechos 4, 5,000. Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y vino a la hermosa y un cojo le pidió oro, le pedía: no tengo nada, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Es tiempo de dar lo que tenemos. No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos lo que el mundo cree que necesita, pero tenemos al Redentor morando en nuestros corazones. Y que usted y yo nos levantemos a decirle a los necesitados: no tengo lo que tú esperas que te dé, pero de lo que tengo te doy. Y ocurrirán milagros, señales, ¿sabe? Y ese día estábamos allí. Y no es que no siento el Espíritu Santo, está allí, está donde es anhelado. Y Él es el que hace la obra, ¿sabe? Entonces yo creo que en este tiempo es el poder de la resurrección y la transformación, donde nosotros nos hacemos valientes y nos levantamos pese a las circunstancias para ir a llevar el evangelio a los necesitados. Amén. Y
Y se levantaron esos hombres y volvieron a Jerusalén. Los que estaban a 60 estadios volvieron a Jerusalén. Es tiempo de volver a Jerusalén. Es tiempo de volver al Señor. Ya no podemos estar lejos. Lo desenfocó el dolor, pero estaba lejos. Y dice su palabra que ¿dónde debemos ir? Confiadamente, ¿verdad? Debemos ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no podemos estar más distantes y lejanos. Si le buscamos, Él va a ser hallado. ¿Y cuándo le debemos buscar? Todos los días de nuestra vida, pero sobre todo mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Y tenemos que llevar el mensaje a los que no le conocen. Amén. Y todo proviene de Dios y su misericordia. No nos justificamos nosotros a nosotros mismos. Dios nos salva a nosotros. Jesús se dio a sí mismo por paga de nuestros pecados. Entonces, Jesús caminó con ellos y ellos creían que era un forastero. Y aunque les dijo, era necesario para que se cumpliera todo lo que dicen Moisés, los profetas y los salmos. Es hasta que hace la cena, que comparte el pan y el vino, que el velo cayó. ¿Y qué puede ser el velo hoy día en nuestros corazones, en nuestra vida? La angustia, el pecado, la impaciencia, nuestro diseño, nuestra voluntad. Aún un corazón endurecido, un corazón que se ha cerrado para la palabra, para el Señor. Un corazón que impone cargas a otros, pero que nosotros no somos capaces de hacer. Donde hay legalismo, donde esperamos que otros hagan lo que nosotros no hemos podido hacer en Cristo. Eso puede ser un velo. Por su misericordia, por su amor, es que hemos hallado la gracia. No hay otro camino, el camino a Jesucristo, y Él vino a traer misericordia y verdad. Entonces el Señor quiere levantar a su pueblo que menos condena y más enseña la palabra. Pero se requieren los que den testimonio vivo de Jesucristo, como los apóstoles, como las mujeres y como los 500. Y dijo Saulo, ay no, yo el más abortivo de todos. Probablemente aquí habemos algunos abortivos, pero el Señor ve los corazones. Y el Señor quiere edificar una casa nueva en cada uno de nosotros, porque Él es el fundamento. El que los edificadores rechazaron, pero Él vino a ser la piedra del ángulo. Él quiere levantar una casa espiritual nueva y somos cada uno de nosotros, familias, el poder transformador de la resurrección en cada uno de nosotros. Y bueno, en esta mañana nosotros vamos a hacer memoria de la obra del Señor. Hoy nosotros damos gracias. Hoy nos reunimos porque así como un día Pedro estaba atemorizado, debilitado, sería el mismo que no solo predicó frente al concilio y todos los conspiradores, malhechores, mala gente. No, ese es el mismo hombre que en primera de Pedro deja una perla
deja un misterio revelado, la esperanza viva para cada uno de nosotros. Ese mismo hombre fue el que en primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es tiempo de que podamos vivir y hacer las cosas con esto, no sembrando para lo natural o terrenal, sino con propósito eterno, y que podamos buscar el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Y el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces hemos podido estar desenfocados, buscando lo natural y lo terrenal. Y es importante, por supuesto que sí, pero eso no nos puede separar de lo espiritual. Y dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, esperanza de vida eterna, pero también de una vida nueva en Cristo Jesús. Y esa esperanza, fíjese, tiene cualidades. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Reservada en el cielo para nosotros. Entonces muchas veces solo buscamos lo natural, lo terrenal, lo que nos gusta, lo que necesitamos, y todo es legítimo. No quiero quitarle el valor que tiene, pero no es mayor que el don que nos ha sido dado, el privilegio de la salvación y de la vida eterna, el de ser hechos hijos de Dios y propósito eterno. Y fíjese bien lo que dice Hechos 1:3. A quienes después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tiempo de predicar el reino de Dios, mis hermanos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Es tiempo de buscar su reino, su justicia, y que esperemos su promesa. Él no la retarda, así dice su palabra. Y Él es nuestra esperanza viva. Pedro lo negó, pero pudo ser transformado. Estaba lejos de Jesús, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por Adán, por un hombre, vino la muerte. Todos murieron, pero en Cristo todos seremos vivificados. Promesa eterna, ciertamente. Y Jesús les dijo: voy a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Que nada nos desenfoque, y que este tiempo sea un tiempo de celebración, no como lo hace el mundo, sino celebramos y agradecemos su grandeza. Y cuando los hermanos de la alabanza estaban allí, yo quería moverme, aplaudir, dar gracias y alabar con todo mi cuerpo. Que todos los días de nuestra vida arda el fuego del don de Dios.
que es Cristo en nuestros corazones. Y que no solo sea Semana Santa donde nosotros hacemos memoria de su muerte y su resurrección, sino que todos los días de nuestra vida nos levantemos en acción de gracia y una vida que no lo niegue.